Buenas noches, hermanos. Qué gusto podernos encontrar en esta oportunidad. Bienvenido sea a Meditación de la Noche con el pastor. Hoy meditaremos en un salmo más, el salmo número 25. Así que le invito a que abra su Biblia y abra su corazón para que meditemos juntos en esta oportunidad. Bienvenido sea, hermano, a Meditación de la Noche. Voy a pedirle que abra la palabra de Dios, su propia Biblia, en el Salmo número 25. Vamos a leer juntos, usted en casa y su servidor aquí en este espacio. Leeremos juntos en voz alta el versículo 15. Salmos 25, versículo 15. Y después de leerlo, vamos a pedir la ayuda de Dios y su bendición para esta meditación. Salmos 25:15, la Escritura nos dice lo siguiente: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad y con nuestro agradecimiento queremos ofrecerte nuestro reconocimiento y dar la gloria a tu nombre porque eres el único que la merece. Bendito Dios, en esta ocasión te ruego que nos enseñes de tu palabra y que el pensamiento espiritual que extraeremos de este versículo pueda utilizarlo tu Espíritu Santo para enseñarnos y para confirmarnos y para establecernos en la fe. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hemos llegado ya al Salmo número 25 y junto con ello, hermanos, nos encontramos nuevamente con un salmo más de David. El Salmo 25, de nueva cuenta, lo encontramos que el redactor que Dios utilizó para este salmo que hoy estamos meditando, pues es David, el dulce cantor de Israel, como así se le conoce bíblicamente. Y en el Salmo 25, hermanos, nos damos cuenta que hay varios temas, no hay una unidad en cuanto al propósito del Salmo, es decir, el Salmo tiene un propósito, ¿no? Y es elevarse para glorificar a Dios, pero también, como en salmos anteriores y en posteriores que veremos, vamos a encontrar un tema alrededor de todos los versículos. En el Salmo 25 encontramos un tipo de miscelánea devocional, es decir, encontramos 5 o 6 temas distintos que no están hilados uno con el otro, pareciera ser. Así que comienza David con un tema, continúa con los siguientes versículos 4 y 5 con otro, del 6 al 7 con otro, del 8 al 10 con otro, el 11 uno, el 12 algo diferente y termina con otra idea distinta. Sin embargo, todo ello es palabra de Dios. Y no por ello vamos a considerar en menos, pero a lo que me refiero es que hay mucho de lo cual tomar para meditarlo. Sencillamente lo que voy a hacer es tomar únicamente el versículo 15, como lo hacemos regularmente, tomar un solo versículo de todos los que encontramos en los Salmos y meditemos un poquito en dicho versículo. David expresó con todo su corazón en este versículo 15 diciendo: mis ojos están siempre hacia Jehová. En este versículo, hermanos, en este texto, como guste usted llamarle, en este texto bíblico encontramos parte de la filosofía de vida de David. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. David era un hombre que amaba a Dios indudablemente y de una y de otra manera lo manifestaba. Ciertamente un hombre pecador con naturaleza humana, con naturaleza carnal, con naturaleza caída, pero restaurado por la preciosa sangre de Jesucristo, podemos decirlo ahora, aunque en ese entonces aún no había venido, pero fue restaurado a la verdad y a la justicia por la obra regenerativa del Espíritu de Dios.
Y encontramos que inspirado por ese espíritu que le alcanzó y que le hizo nacer de nuevo, vemos que expresó lo que tenía en su corazón, y esto sancionado por el poder y la supervisión del Espíritu Santo. Y expresaba su filosofía de vida diciendo: mis ojos están siempre dirigidos hacia Jehová. Repito, la filosofía de vida de David era la misma filosofía de la vida que tenía el apóstol Pablo. En esto vemos, entre paréntesis, la unicidad de la palabra de Dios. Ni uno se conoció personalmente en aquel entonces, ahora ya se han conocido en la presencia de Dios Pablo y David. Pero cuando David escribió este salmo, muchísimos años, siglos o décadas o siglos atrás de que Saulo de Tarso naciera, sin embargo, ambos tenían al Espíritu de Dios en su momento para escribir, registrar lo que Dios le plació que ellos lo escribieran o redactaran. Así que Pablo tenía esa filosofía de vida que él miraba siempre hacia el cielo, hacia arriba. Y esa misma filosofía era aquello que deseaba y deseó y osó por compartirlo, en caso específico, a la iglesia de Colosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, Pablo el apóstol les dice, les declara, les anima, les exhorta, les ordena con la autoridad apostólica a la iglesia de Colosas, y les exclama diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el versículo 2 y el 1 de Colosenses tienen la misma tesis. Y en el salmo que nos compete la meditación en esta oportunidad, era la misma mentalidad que David tenía. David lo expresó: mis ojos están siempre dirigidos hacia Jehová, hacia Jehová. Están. Era en el momento presente en el cual David estaba escribiendo este salmo, y día tras día, cuando ya lo había escrito posterior a ese día y anterior a ese día, David podía expresar, no solamente lo escribió, sino podía expresarlo, y sin expresarlo verbalmente ni literalmente, David lo manifestaba, que su mirada, su expectación, su corazón, su favor estaba inclinado siempre a Dios. Esa frase de que mis ojos están hacia Jehová no es algo literal, de que siempre estaba mirando literalmente arriba porque se iba a tropezar, porque no estaría enfocado en lo que estuviese haciendo. Es una expresión simbólica para referirse a que su corazón siempre estaba expectante y esperando en Dios. Era su pasión. Jehová Dios era el móvil de David, era lo que lo impulsaba todos los días cuando David se levantaba, y dice que se levantaba muy de mañana, aún estando oscuro, él se levantaba y se acercaba a Dios en devoción, en oración, en meditación, y expresaba su corazón hacia Dios, rogando su presencia, rogando la multitud de sus misericordias, agradeciéndole por la fidelidad de Dios y la lealtad de Dios hacia él. Pero David también expresaba su corazón en favor de la gracia que Dios había manifestado para su persona. Así que día y noche David tenía su mirada, su corazón en expectación hacia Dios. Da una razón, solamente un motivo David presenta en este mismo versículo, y lo encontramos en la segunda parte, donde dice: porque él sacará mis pies de la red. Mi corazón, mis ojos, mi mirada, mi alma siempre están apegadas a Jehová. Siempre voy a defender la causa justa, siempre voy a estar del lado de Dios. Aunque las obras de Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios hace no me favorezca, yo siempre estaré del lado de Dios, quien me da la victoria cada día. Esa era la mentalidad de David. Pero él daba en este versículo, en este salmo, él presenta un motivo por el cual su mirada estaba siempre puesta en Dios. Y aunque pareciera ser que ese motivo pudiera ser un motivo muy carnal, pudiéramos decir,
un motivo por conveniencia. Como quiera que haya sido, David tenía su mirada, su corazón en Dios. Dice, yo siempre voy a estar del lado de Dios, mi mirada, mi corazón, siempre, mis pensamientos, mi hacer, mi decir, mi ir, mi venir, mi vida completa, mi pasión, mi devoción, mi piedad, siempre serán con Dios. Y expresa, porque Él sacará mis pies de la red, porque Él me favorece, porque me conviene estar cerca de Dios, porque cuando lo necesite, cuando necesite ayuda, Él va a estar conmigo. Pareciera ser una razón muy egoísta, humanamente hablando, pero no es verdad, hermanos, que usted y yo hacemos mucho en esta vida en favor de Dios, es decir, nos acercamos a Dios porque nos conviene. ¿No es verdad que muchas veces le clamamos a Dios cuando más lo necesitamos? Y cuando salimos del apuro o cuando salimos de la causa que nos acerca al Señor, bajamos un poquito y relajamos un poquito nuestra cercanía con Dios. En honor a la verdad, hermanos, es cierto. Somos convenencieros, si me permite usar la expresión. Convenencieros en el sentido de que buscamos a Dios porque nos conviene estar cerca de Dios. Buscamos la salvación que Dios nos ofreció. ¿Sabe por qué? Por conveniencia personal. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios, no porque fue iniciativa propia, es porque Dios nos amó primero. No fue algo personal, es una reciprocidad, pero porque Dios nos amó nosotros primeros y de esa manera entonces reaccionamos y solo entonces. De otra forma no hubiésemos reaccionado al amor de Dios manifestado en nosotros. Así que David estaba en la misma situación, hermanos, que usted y yo nos encontramos. Muchas veces buscamos a Dios sencillamente por conveniencia. ¿Es válido? Es válido. Somos criaturas, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de uno mayor que nosotros, y ese es Dios. Lo único que está haciendo David, hermanos, aquí es expresar y manifestar realmente la esencia misma suya y mía y de todo ser humano, que buscamos a Dios y nos conviene estar cerca de Dios porque Dios nos socorre, porque Dios nos ayuda. Ahora, no solamente, hermanos, David tenía sus ojos puestos en Dios, y es lo mismo que usted y yo debemos de tener siempre. Ese anhelo de mirar las cosas de Dios, lo santo, lo sagrado, lo perdurable, lo que no se corrompe, lo inmarcesible, lo que es eterno. Cristo dijo, este mundo y estos cielos y esta tierra algún día van a terminar, van a pasar, serán destruidos. Pedro dijo, los elementos ardiendo en este mundo material se van a deshacer, van a ser consumidos. Pero Cristo continuó diciendo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay algo, hermanos, en esta vida que es inmortal, que es imperecedero, que es perdurable, y es los aspectos celestiales, lo espiritual. A ello debemos inclinarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene. Entre muchas otras razones, nos conviene estar cerca de aquel que es más poderoso que nosotros. Nos conviene mirar hacia arriba, hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él puede arreglar situaciones que nosotros no podemos. Porque Él nos da la fuerza que nosotros no tenemos. Porque Él nos da el consuelo que nosotros perdemos. Porque Él nos da la fortaleza que nosotros la hemos dejado atrás junto con nuestros problemas. David decía, y él expresaba únicamente una razón por la cual él miraba hacia Dios, y es porque Dios está conmigo y Él me va a sacar de esta red en la cual yo me estoy encontrando ahora mismo, de esta red de la preocupación, de esta red de la ignominia, de esta red de mis adversarios, de esta red del desánimo, de esta red de los problemas que yo tengo en este mundo y que todos tenemos. Quiero llegar a la parte final, hermanos, diciéndole que usted y yo debiéramos y deberíamos de tomar siempre el ejemplo de este hombre, de David. Ciertamente fue un hombre igual que usted y que yo. David fue un hombre igual de pecador que usted y que yo. Pero es digno imitar su fe. Es digno de imitar el buen ejemplo, no el mal ejemplo, el buen ejemplo que David nos ha dejado. Usualmente usted y yo tendemos a ver a una persona y probablemente idealizarla, es decir, ponerla en un lugar muy en alto,
y mirar su vida y tratar de imitar a esa persona, pero cuando vemos un mal ejemplo, cuando vemos algo que ya no nos llenó, entonces la colocamos, la ponemos en tierra y decimos no vale la pena, porque olvidamos que esa persona que nosotros mismos la colocamos ahí, pues es humana igual que nosotros. A David lo podemos tomar, hermanos, su vida de David, colocarlo en ese lugar, no en lugar de Dios, en un buen lugar, donde lo estemos viendo, para tomar el buen ejemplo que ha dejado Dios en su palabra, para poder imitar lo imitable, lo rescatable de su vida. Así que si hay algo en este pasaje que nos enseña de David, es que David aprendió siempre a mirar hacia Dios. No debemos mirar hacia el cielo, hacia el suelo, sino hacia el cielo. Al cielo, no al suelo. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar más, usted y yo, en este aspecto. Miremos hacia arriba. ¿Por qué? Porque Dios nos favorece, porque nos conviene, por lo que sea, como usted guste y mande expresarlo, porque somos convenencieros, porque por conveniencia, nuestro propio bienestar, como quiera que sea. David lo expresaba: Dios es mi benefactor, Dios me beneficia, lo decía. Por eso busco al Señor. Y es válido, no hay ningún problema. Así que yo le animo, hermanos, a que nuestros ojos estén puestos siempre hacia Jehová, porque Él es el único que nos favorece. Su clemencia, su misericordia, su amor, su provisión, su consuelo, su fuerza, su ánimo, su bondad, su presencia, su mano benevolente, su protección, su cuidado, su compañía, su presencia, siempre están con nosotros. Así que nos conviene poner nuestro corazón y nuestros ojos hacia Jehová Dios. Que ese sea nuestra oración y ese sea nuestro corazón y nuestra forma de vida todos los días de hoy en adelante. Oremos, por favor. Padre, gracias porque siempre vamos a encontrar en la Biblia pasajes, personajes bíblicos que ciertamente igual de pecadores que nosotros, sin embargo, hay algo muy importante y rescatable en cada uno de ellos que podemos tomar para nuestro bien espiritual. Este es el caso de David. Te ruego que nos ayudes, oh Dios amado, a poder establecer como norma de conducta diaria en nuestra vida cristiana el mirar hacia el cielo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque nos conviene depender, ser ayudados, socorridos, protegidos, salvados por uno mayor que nosotros, por uno más fuerte que nosotros. Señor, te ruego que apliques tu palabra a nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén.